los microgoteos y macrogoteos entran en el parcial. No, no, no entra, no. No, no entra en el parcial. ¿Te escucho dentro del micro, puede ser? Sí, profe, que todavía no llego. Ah, no, no entra en el parcial, pero bueno, igual lo tenés que llegar a tu casa y conectate porque este tema que voy a dar es nuevo, así que traten de estar, chicos. Pues yo no lo voy a volver a dar, lo doy hoy y ya no lo doy. Igual estoy conectada con los datos, así que hasta donde me aguanten los datos voy a estar conectada. Pero en tu casa no tenés datos. Sí, pero todavía tengo como media hora para llegar, por eso le digo, hasta donde me aguanten Ah, los datos voy a estar conectada con el pero, teléfono. pero ¿qué pasa? No te dan horas para salir antes? ¿Cómo, cuál es el problema? No, es que se me complicó con una guardia de que la chica no venía, se le hizo tarde, entonces tuve que quedarme hasta Ah, que llegara la gente. sí, Entonces pasa, me pasa. tuve que quedar ahí, no podía quedar haciendo todo. Pasa en las mejores familias. Bueno, no hay problema. ¿Alguna duda? ¿Alguno que tenga, que le haya quedado algo colgado? Sí, Si yo, no, profe, continúo. Bueno, a ver quién es yo. guardati. Sí, En la parte guardati. Que, del hipotálamo, vio que teníamos la parte interior y la parte posterior. sí, Que teníamos en el interior era el cerebro que controlaba la pérdida de calor, ¿no es cierto? sí, en realidad sí, es el hipotálamo, ¿sí? Es el que controla el centro de la temperatura. Sí, Sí, está bien. tenía eso, porque la parte posterior y la interior y me había quedado el interior un poquito incompleta, quería saber eso. Ajá, sí, no, que en realidad es el hipotálamo el que controla la temperatura, ¿sí? El termostato de nuestro cuerpo. ¿Mm? Tengo Cuando, sí, lo mismo que pregunta la compañera, por ejemplo, en la parte del hipotálamo. ¿Solamente entra la glándula tiroides? porque yo no te pedí glándula tiroides. No, profe, porque en una parte explicó sobre la parte de la glándula tiroides y Ah, después, sí, 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 a modo de información, pero en realidad yo no soy profesora de anatomía, ¿sí? A modo de información, por ejemplo, los pacientes, las personas que tienen hipotiroidismo, generalmente hipertiroidismo también, en este caso hipotiroidismo, sufren de mucho el frío, ¿sí? Porque no logran controlar la temperatura corporal, ¿sí? Sí, realmente la temperatura corporal. Entonces, digamos que no hay una muy buena conexión la glándula tiroides con el hipotálamo, por eso es que sufren tanto de frío. Pero bueno, eso es a modo de información, no le voy a pedir yo no les voy a pedir las glándulas tiroides ni nada por el estilo, es para una cuestión de que ustedes sepan, ¿sí? bien, entonces, profe, entraría solamente la parte del hipotálamo posterior y inferior. Claro, que realmente lo que más me interesa a mí es que eh, lo que más me interesa a mí es que ustedes sepan cuál es el centro regulador de la temperatura, dónde se encuentra, ¿sí? En qué lugar anatómico se encuentra, cómo se llama, y a ver, cómo se llama, y también las acciones de enfermería con respecto al paciente con temperatura, ¿sí? Este, con diaforesis, perdón, con temperatura, ¿sí? ¿Cuáles son los rangos normales de la temperatura? ¿Mm?
qué es lo que ustedes más van a manejar, cuáles son los rangos normales que están en el libro de Potter Perry, ¿sí? Acuérdense que el libro de Potter Perry no habla de febrícula. No sé si alguno de ustedes ha leído. Sí, iba a comentar que, por ejemplo, a partir de 37 marca el puesto normal era hasta 38, de 37 a 38 nosotros teníamos denominado como febrícula y Sí, se le había dado como normal. no te escucho bien, pero en el libro, si ustedes ven la figura, en el libro de Potter Perry, en la parte de todo lo que es temperatura, en el cuadro, ahí te explica bien, ¿sí? Y no habla de febrícula. En caso de la temperatura normal es desde 36 hasta 37,5, 37,9, ¿sí? Esos serían los rangos normales, ¿sí? En algunas instituciones se habla de febrícula, ¿sí? Pero, pero en los libros no te habla de febrícula, entonces yo no puedo decir que existe la febrícula. Entonces Profe, entonces directamente... usted se va a guiar con lo que sería hipotermia, hiperpirexia, Claro, temperatura normal y sí, fiebre. temperatura normal, hipo, cuando Hipotermia. es menor, claro, hipotermia, cuando es menor a 35. ¿Qué acciones de enfermería tomarías vos con un paciente con hipotermia? ¿Qué acciones de enfermería aplicarías vos a un paciente con hipertermia? ¿Mm? ¿Qué le puede pasar a un paciente cuando tiene más de 41 grados centígrados? ¿Qué le puede pasar a ese paciente si no se actúa inmediatamente? ¿Puede Bueno, convulsionar, profesora? y puede morirse también. Sí, sí. ¿Mm? Puede morirse. Así que, bueno, eh, todos los rangos normales y, bueno, en realidad, ¿qué más harías con un paciente con temperatura, que tiene que tener una buena hidratación, tiene alimentación? Generalmente el paciente con fiebre no tiene ganas de comer, pero en su defecto, cuando ustedes aplicaron el frío, ¿sí? A este paciente para disminuir la temperatura, inmediatamente al paciente hay que comenzar a administrarle alimentación, si no se te va a deshidratar. Bueno, todo lo que dice ahí el libro, que habla de los pirógenos también, qué papel cuentan los pirógenos, cuáles son los sistemas eh, que pueden agravar un paciente, ¿sí? En caso de hipotermia y de hipertermia, paciente con fiebre, ¿sí? ¿Qué problemas puede tener a nivel metabólico? Todo eso, ¿sí? Eso es lo que es temperatura. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el sistema esquelético, ¿algo en especial o todo? Eso está dentro, acordate que eso está dentro De del movilidad no estaba, práctico, profe. ¿te acordás? De movilidad e inmovilidad. Sí, sí. Profe, pero no dijo que movilidad no lo iba a tomar. No lo voy a tomar, Ah, bien, perfecto. Perdón, me quedé con esa duda. porque todo lo que es hueso está dentro acuérdense que está dentro del práctico. Gracias, profe. De nada.
¿Estuvieron viendo algo del factor goteo? ¿Alguno de ustedes lo estuvo mirando? ¿Verdad? Sí, yo no. No, profe. ¿No? No. Nada, nada. Bueno. Igualmente es un tema que la verdad que me superó. Me superó con respecto a lo que es lo que es Meet, ¿no es cierto? Lo que es plataforma. Es que está bueno para tenerlo presencial, parece que es muy importante. Sí. Sí. No, es que lo van a trabajar en base a esto todo el tiempo. ¿Entendés? Entonces, Claro. es importante que sea que lo sepan, que tengan una idea al menos, porque acuérdense que ustedes pueden tener, por ejemplo, este es un cuadro que ustedes lo pueden colocar en la enfermería y lo pueden tener de machete, ¿sí? Entonces ustedes pueden sacar más o menos el goteo que ustedes pueden utilizar, cuánto goteo, cuántos sachets le van a pasar a un paciente en X cantidad de horas, a X cantidad de gotas por minuto, ¿ah? Este sería uno de los cuadros. Y este también, ¿sí? Entonces, ustedes saben que un sachet de 500 mililitros, ¿sí? 500 mililitros, ¿sí? Un sachecito de 500 mililitros, equivalen a 7, o sea, 7 gotas por minuto en 24 horas, como te dice ahí la tabla, en 24 horas te va a pasar un frasco. Si vos lo pasás a ese frasco a 7 gotas por minuto, te va a pasar un frasco en 24 horas. Eso es lo que te dice la tabla del macrogoteo. Pero pasándolo a microgotas, ¿sí? Donde tenés el cuadro de microgotas, donde ustedes tienen el cuadro de microgotas, ustedes saben que si lo pasan a microgotas, va a pasar igual un frasco en 24 horas, ¿sí? En cambio, si ustedes pasan si ustedes colocan a 14 gotas por minuto, ¿sí? En 24 horas, en 12 horas le van a pasar 2 frascos, porque ustedes lo están pasando a 14 gotas por minuto, ¿sí? Entonces le van a pasar 2 frascos, ¿sí? En 12 horas, ¿sí? En 12 horas o en 24. 2 y 2 y 24, ¿sí? Otra, Suman también 12 más, claro. puede ser en mililitros hora. También en mililitros hora. Los 14 gotas por minuto es lo mismo, son 42 microgotas, ¿sí? Si vos pasás 42 microgotas, te va a pasar en 12 horas, te van a pasar 2 frascos, ¿sí? Porque van a pasar 1000 mililitros. Ah, bien. Bien, y si A ver. pasás a un paciente en 1500 mililitros, o sea, es lo que va a pasar en 8 horas. Si vos pasas a 63 microgotas o a 21 gotas por minuto, te van a pasar 3 frascos, ¿sí? Eso sí, se va acelerando el ritmo, ¿me entendés? Se acelera el ritmo, al acelerar el ritmo, va a pasar más rápido el volumen, ¿sí? Y el tiempo va a ser, va a pasar más rápido, o sea, vas a pasar 3 frascos. ¿M? Vas a necesitar pasar 3 frascos. ¿M? Profe, pero la Para que regla se del 7 siempre es así, o puede ser que me pidan que pase 2 frascos en 24 horas. y si te piden que pases 2 frascos en 24 horas, lo vas a pasar a 14 gotas.
porque acá te divide 12 horas, te dice 12 horas el tiempo, pero es el mismo tiempo, que te va a pasar en 12 horas, o sea, en 24 horas en total te van a pasar los 2 frascos. ¿No serían 4 frascos, profe? No entendí, profe. Que en 12 pasan 2 frascos. Mm. ¿No serían menos Y, gotas por y en minuto si me 24 pide que serían lo pase 4 en frascos. 24? Si me ¿Cómo? pide que lo pase en 24. Es según el goteo. Bueno, pero si es macro, como está ahí, porque ahí dice que son 14 gotas por minuto en 12 horas pasando frascos, pero si me lo pide que lo pase en un día, o sea, 24 horas, Y se lo vas a minimizan las gotas. claro, lo vas a pasar a menos gotas. Vas a pasarlo a 21 microgotas o a 7 gotas por minuto. Tenés que disminuir el goteo. Claro, eso era lo que yo quería saber. Gracias, profe. De nada. Ah, yo pensé que era cuánto, me confundí. Sí, no es fácil, chicos. O sea, a ver, una vez que nos pongamos a practicar, lo van a poder diferenciar. Este cuadro es el cuadro de la regla del 7, ¿sí? O nosotros sabemos que 500 mililitros o un frasco de 500, si vos lo pasas a 7 gotas, va a ser uno solo. 7 por 1, 7. Si vos vas a pasar 2 frascos al día, vas a multiplicar 7, que sería el sachet, 7 por 2, te va a dar 14. O sea que para que te pasen 2 frascos, ¿sí? Vas a tener que ponerlo a 14 gotas por minuto. Profe, le hago, disculpe que la interrumpa, mucho no Sí. lo entiendo. ¿Frascos serían las ampollitas? El sachet. Ah, bien, bien. Claro, porque Ay, yo pero eso me mucho no, desaparecí. El suerito, profe, sería. El suerito, claro, el sachecito. La solución fisiológica. Sí, está La muy amable. solución fisiológica, el suerito sería, la solución Sería el fisiológica frasco, sería el sería el profe. frasquito, claro, lo dicen en frasco, pero en realidad el sachecito. ¿Mm? Entonces, y ahí te dice en la columna de izquierda, te está diciendo mililitros, te está hablando en mililitros, ¿sí? Y en la columna de la derecha te habla de gotas por minuto, o sea, al macro gotero, ¿entendés? Te dice en macro gotas y en microgotas. Te dice, lo multiplicas por 7 y te va a dar, te va a dar las 56 gotas por minuto, que serían en 4.000 mililitros en 24 horas, que serían los mililitros. O sea, te está haciendo una comparación, ¿sí? Si vos lo pasás a mililitros, es tanto. Si vos lo pasás a macrogotero, que serían las gotas por minuto, esa sería la relación de cada uno. Si vos lo pasás a mililitros, van a ser, ponele, 8 frascos. Si lo pasás a macrogotas, van a ser lo mismo 8 frascos, nada más que a 56 gotas por minuto. O sea, es diferente si vos vas a usar el macrogotero o vas a usar el microgotero o mililitros horas. Eso es como, ¿cómo sería? Un machete para ustedes. Ustedes ven el machete y directamente ya saben a cuántas gotas lo tienen que pasar. Profe, Transformar. profe, le hago una consulta. Hablar de unidades, por ejemplo, cuando se dice, bueno, le colocaron 3 unidades de sangre, ¿no es lo mismo que hablar que de frascos? ¿Son otros valor? En unidades creo que son los sachets. Por Bien. ejemplo, la unidad de glóbulos rojos es el sachet. Ahora, si es plasma, creo que es un sachet, hay 3 unidades. Ah, Tienen bien, bien. diferentes unidades, sí.
Ah, ahí estamos, gracias. Nada. Bien. A trabajar en regla de 3 simples, dice acá. Acá pregunta, quiero saber cuántos cc o mililitros van a pasar en ciertos turnos, ya sean de 8 horas, 12 o 16. Yo sé que un suero fisiológico a 7 gotas me va a pasar en 24 horas, ¿sí? La pregunta es cuántos cc o mililitros van a pasar de solución fisiológica en 8 horas, ¿sí? Entonces ahí yo hago la cuenta y si yo sé que en 24 horas me van a pasar un sachecito de 500, en 8 horas va a ser X. Y ahí voy a obtener la respuesta. 8 por 500 dividido 24, que me da 167 cc o mililitros. Así vos podés obtener esta respuesta. O sea, ¿cuántos cc van a pasar en 8 horas? ¿Mm? Profe, ¿puedo volver a la otra pestaña, por favor? Ay, ¿para qué? Pero ese me selló. ¿Por qué se me cerró? Seguro toqué algo. Ahí te lo paso. A ver. ¿Esta o la otra? ¿Esa? La yeglita. Disculpe que la moleste. ¿Ahí? No, profe, ¿Esa o más abajo? la regla de 3 simples, La profe. regla de 3 simple. Ah, dale. Ahí está. Siempre tenés que hacerlo en forma cruzada para saber la respuesta. Esa es la regla de 3 simple. Profe, ¿sabe que no me quedó algo claro, que no entiendo bien? ¿Por qué en la tabla de macrogoteo, o sea, si dice que 7 gotas pasan en 24 horas, ¿por qué 14 pasan en 12 o sea, va aumentando la cantidad de sachet, pero van disminuyendo la cantidad de horas? A ver. Este frasco, El anterior. el anterior. Claro, el anterior, ¿por qué se dicen 24? En cambio acá no, acá va cambiando. Por ejemplo, 3 frascos van a pasar 21 gotas por minuto, pero en 8 horas. O sea, aumenta la cantidad de solución fisiológica o de lo que le ponga y disminuye Obviamente, la si cantidad de horas. el volumen te aumenta. Y también disminuye la cantidad de horas, pasa en menos tiempo. Yo entendí que un sachet, por ejemplo, cuando son 14 por minuto, lo va a pasar en 12 horas. Entonces va a pasar 2 en 24. Sí, profe, yo entendí lo mismo. Claro, eso le quería preguntar. Cuando dice, por ejemplo, las 21 gotas, voy a pasar 3 frascos en 8 horas. ¿8 horas por frasco o 8 horas los 3 frascos? Vendría a ser las 8 horas los 3 frascos. Yo A lo que yo entendí que entiendo es uno va que, por ejemplo, 8 por 3, 24. 8 o por 3, sea, 24. O que los sea 3 que frascos cada van a 8 pasar. horas lo pasas cada 8 horas y en 24 horas te van a pasar los 3 frascos. Si lo pasas a 63 microgotas o 63 mililitros horas. ¿Ahora entendiste? Sí, sí, profe. Es que yo también lo había entendido así, pero digo, no sé si está Sí. bien. Por Sí, eso le así preguntaba es. a usted. Así es. Ah, Así listo. es. Bien. Vamos allá. Vamos acá. Esto ya lo vimos. Esto también, bueno, esto según la pregunta, si el médico te pregunta cuántos cc van a pasar en 8 horas, si uno pasa en 24, cuántos van a pasar en 8 horas, y bueno, ahí hacen la regla de 3 simple. Claro.
Profe, los ejercicios que salen ahí en la diapositiva, ¿los hacemos? Sí, háganlo para ustedes, para que ustedes más o menos lo practiquen, lo entiendan. Una vez que ustedes hagan los ejercicios se van a dar cuenta cómo es el tema. Pues si ustedes lo leen como se lo estoy leyendo yo, no lo van a entender, pero una vez que ustedes se pongan a hacer los ejercicios y empiecen a reemplazar, ahí se van a dar cuenta lo que es más fácil. ¿Mm? Acá dice que las equivalencias. Sí, te escucho. Igual, profesora, nos va a dar en la, como dijo, como la que nos perdimos de presencial con todo lo que nos iba a enseñar usted. Vamos a hacer presencial el tema goteo. El tema goteo lo vamos a hacer presencial. Ya me van a dar todos los elementos para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Vamos a aplicar estas reglas, las vamos a aplicar como si estuviéramos trabajando. Entonces ustedes se van a dar cuenta más o menos cómo es el tema. Gracias, buenísimo. Sí, la verdad que esto de plataforma no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, estamos viendo esto, vamos adelantando, cosa de que cuando estemos en presencial tengamos una idea de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo la práctica, ¿no es cierto? Lo que más me interesa a mí es que ustedes entiendan y que le entiendan la práctica. Acá ustedes me hablaban de gotas, de microgotas. ¿Se acuerdan que según el aparato que yo tenga, si tengo macrogotero, si tengo microgotero? En este caso, una gota acá te dice que equivalen a 3 microgotas. Científicamente está comprobado que una gota es igual a 3 microgotas. Eso es lo que dicen, eso científicamente lo tomamos así. Si yo quiero pasar 7 gotas, ¿sí? 7 gotas por minuto a mililitros, ¿sí? Lo tengo que multiplicar por 3 porque es lo que equivale, ¿m? Lo que decía recién. Entonces, 7 por 3, 21. Son 21 microgotas por minuto o 21 mililitros, que es lo mismo, según el aparato que yo tengo. Si yo tengo una bomba de difusión, los 21 mililitros los voy a colocar en la bomba. Y chao. Después, si por ejemplo, si el médico a mí me está diciendo pasar solución fisiológica 14 gotas por minuto y resulta que yo tengo una bomba de difusión, bueno, agarro, multiplico 14 por 3, me va a dar 42 microgotas por minuto, 42 mililitros. ¿Sí? Ahora se usan muchísimo las bombas, así que nos facilitan el trabajo. Y lo mismo pasa con a 21 gotas por minuto, lo multiplicamos y eso nos va a dar el valor de las microgotas, 63 microgotas por minuto o 63 mililitros hora, que es lo mismo. Y acá tienen ejercicios para hacer, para pasar de macrogotas a microgotas. Después tener esta es para diluir medicación. No sé si alguien conoce la hidrocortisona. ¿Alguno que esté trabajando conoce la hidrocortisona? ¿Quién dijo sí? Sí, profe. No, yo sí, pero no porque estoy trabajando. No porque me la han colocado. A ver, Melisa, Becerra. Es un corticoide, profe. ¿Quién es Becerra Melisa? Sí, es un corticoide, sí. ¿Alguien lo ha... ¿Está Becerra Melisa? No, profe. ¿Cómo? Recién le habló, creo.
Cadile, Sandra, ¿está? Está en el colectivo, profe. No, ¿quién está hablando? Que no lo puedo ver porque estoy presentando. Profe Carreras, yo sí he trabajado la Sí, hidrocortisona. profe, estoy acá recién me bajo de mi profe, Cadila. Ah, cómo lo administras? Se diluye ¿A en qué, 5 profe? de solución fisiológica y se administra cada 100. Te dicen de solución fisiológica, sería 100 centímetros cúbicos el mínimo. Claro. O sea, sí, eso es según, ¿viste? Si tenés en este caso, si Un tenemos, broncoespasmo te dicen que pase los 500. claro, sí, a veces sí, según el peso del paciente también. O sea, también tiene que ver el peso del paciente. Pero, por ejemplo, esta es una hidrocortisona de 500. Si te dicen pasar, a ver, 10, pasar 500, 100, administrar 100 miligramos de hidrocortisona. 100 miligramos de hidrocortisona. Y la hidrocortisona viene de 500 miligramos. Y te está pidiendo 100. Si vos lo Pero tenés viene que de 100 diluir, también, profe. sí, viene de 100, pero ¿y si tenés una de 500, cómo haces? Por eso Bien. nosotros la diluimos con una de 5. Hay, Sí, de 5 o ponele de 10. Lo que podés hacer para no hacerte tanto lío, bueno, lo puedes diluir a 10. Pero lo agarrás los 500 de miligramos de hidrocortisona, lo diluís en 5 centímetros, ¿sí? Y ahí multiplicás 100 por 5 dividido los 500 miligramos, el total de la hidrocortisona. El envase siempre va dividido, siempre va sobre. ¿Entendido? Sobre. Lo que te da lo que te da la respuesta, ¿sí? Es lo que vas a administrar, ¿no? Son los mililitros que vas a administrar. Eso lo vamos a hacer en vivo y en directo, ¿sí? Cuando hagamos las prácticas o cuando estemos presencial, lo vamos a hacer para que ustedes lo tengan más claro. Pero bueno, hay que verlo, ¿sí? Profe, yo tengo unos antibióticos, si quiere que lleve, y macrogoteos para llevar. Sí, igual el instituto, viste, te provee de todo, pero si podés llevar antibióticos, llévalo, porque no sé si tienen ellos antibióticos. Sí, ya aprendemos a diluir, si podés llevar. O sea, tampoco Sí, sí quiero tengo. comprometerte porque después, viste, van a decir de que el instituto les pide las cosas a los alumnos y a mí me van a cortar la cabeza. Así que bueno, No hay problema. sin compromiso. Tengo también Bueno, una regla de PVC que me ha quedado de elementos, digamos, por ahí que no se han utilizado, se han abierto, entonces ya no se pueden, digamos, utilizar. Sí, las reglas de PVC generalmente es para medir la presión venosa central. Generalmente lo piden los médicos eso, pero es para medir la presión venosa central. En realidad ahora nosotros no lo vamos a ver a eso. Pero bueno, está válido. Bueno, quiero saber volumen, esto después lo vamos a ver. Quiero pasar a esto, balance hídrico, ingresos y egresos. No sé si han leído algo sobre balance hídrico, ingresos y egresos. A ver, alguien que me pueda contestar, si alguien la ha leído de eso. Profe, puede ser que
es lo que entra y sale profe. del paciente. Sí, lo que ingresa al paciente, sí. Por ejemplo, que, Tiene que ser la misma cantidad. claro, la misma cantidad de que, De líquido. Líquido, profe. y de todo, de todo. Por ejemplo, si un paciente, a ver, nosotros mismos, lo que nos ingresa, ¿sí? No es solamente líquidos, no solamente es líquido, sino que también ingresamos alimentos y los alimentos tienen líquido. Entonces se cuenta también como un ingreso, ¿sí? Los alimentos, el agua, todo lo que nosotros comemos, todo lo que digerimos es lo que nos va a ingresar, ¿sí? Ya te voy a explicar cómo. Acá. Ingresos. Estos son los ingresos. Todo el líquido que ingresa a un individuo por vía oral, hidratación parenteral, sonda nasogástrica u otro dispositivo para alimentación no vía oral, hemoderivados, endovenosos, etcétera, se contabilizará en los ingresos más de 50 mililitros, ¿sí? Bueno, mayor a 50 ya se cuenta como ingreso, ¿sí? Tienen razón ustedes, todo lo que entra al paciente, ¿sí? Todo lo que ingerimos nosotros. En este caso, el paciente que se alimenta, el alimento tiene líquido, entonces, bueno, eso también se cuenta como ingreso. Los alimentos, si comió una gelatina, la gelatina está hecha de líquido también, ¿sí? Si comió frutas, también la fruta tiene líquidos, ¿sí? Todo alimento que nosotros ingerimos va a obtener líquido. Se transforma en líquido, sí, dentro del sistema digestivo. Otros ingresos, ¿sí? De líquidos, por ejemplo, glóbulos rojos, ¿sí? Acuérdense, acá hay un paciente que se está, le están administrando sangre endovenosa, ¿sí? Esta parte de la sangre tiene líquidos. Acuérdense ustedes del cuadro que yo les compartí en presencial, cuánta cantidad de líquidos tienen cada compartimento, ¿sí? Entonces, los glóbulos rojos era el compartimento que menor agua o líquidos tenía. Acuérdense que la sangre tiene glóbulos rojos, plasma, plaquetas, un poco de agua, pero en porcentaje la menor cantidad de agua es la sangre. Después otra administración de líquidos, el paciente que se alimenta por sonda nasogástrica, ¿sí? Está administrando no solamente alimentación, sino que líquidos. Sonda nasogástrica le administramos líquidos. Es una alimentación que es rica en fibras, ricas en proteínas, ¿sí? Y también tiene agua, ¿sí? Este componente tan necesario para el cuerpo que se llama agua. Y los ingresos por vía venosa, o sea, por vía parenteral, ¿sí? Por ejemplo, solución fisiológica, dextrosa, ¿sí? Entonces, ese plan de hidratación también va a ingresar líquidos a el cuerpo, ¿sí? A través de las venas. Ese será el ingreso. Y los egresos es todo lo que sale del paciente, ¿sí? Todo lo que sale del paciente, que puede ser la orina, los vómitos, los drenajes, como ven esas peritas que ven allá abajo, ¿sí? Esas peritas son drenajes postquirúrgicos que van recolectando el líquido sobrante de una cirugía, ¿sí? De un espacio, ¿sí? De un espacio que ha quedado en el abdomen postquirúrgico, que generalmente es líquido seroso o hemático, ¿sí? O sea, de sangre. Estas peritas se vacían, ¿sí? Y se va cuantificando
qué cantidad de líquido va acumulando este paciente, estas peritas, perdón, qué cantidad de líquido va absorbiendo esta perita. Y ahí lo van contabilizando, tienen numeritos esas peritas, ¿sí? Pueden ser 50 centímetros cúbicos, pueden ser 25 centímetros cúbicos, y ustedes lo van anotando. Otro egreso son los vómitos. Acuérdense, los pacientes con hematemesis o con vómitos persistentes, estos pacientes pierden muchos líquidos y electrolitos, ¿sí? Entonces hay que reponer líquidos. Y ahí en el otro costado izquierdo ustedes tienen una vejiga, ¿sí? Que está conectada a una sonda vesical y a una bolsa colectora. Esta bolsa colectora tiene una serie de números en donde ustedes pueden contar la cantidad de orina que hace un paciente en 24 horas. Ese sería egreso. Entonces ustedes lo pueden cuantificar. ¿No? Lo pueden cuantificar. Acá habla de los ingresos y de los egresos. Se habla de las pérdidas insensibles. Yo esto no lo voy a tomar en el examen de las pérdidas insensibles porque no va a ir. Pero ustedes tienen que saber que las pérdidas insensibles son aquellas pérdidas que se producen por sudor, ¿sí? Por ejemplo, por diaforesis. ¿Se acuerdan que hemos visto esa palabra? ¿Qué es lo que es diaforesis? En un sudor importante, en un síndrome febril, donde el paciente puede perder importante cantidad de agua por la piel, por sudor, también importante en exposición prolongada a las altas temperaturas ambientales, por ejemplo, un deportista que va a correr, ¿sí? Y al correr, al ejercitarse, va a perder mucho sudor. Eso y exponerse a altas alturas, a altas temperaturas ambientales, eso produce una mayor cantidad de o sea, de excreción, ¿sí? De líquidos a través de la piel. Lo que perdemos a través de la respiración, acuérdense que a través de la respiración por los pulmones perdemos líquidos en forma de vapor de agua, ¿sí? En un paciente que está que tiene mucha fiebre, quizás puede respirar muy fuerte y ahí pierde líquidos, ¿no? También una pérdida, también esta se le llama pérdida insensible, ¿sí? A la pérdida de líquido a través de los pulmones. Y a tener en cuenta en disnea, dificultades respiratorias prolongadas, ¿sí? Ahí perdes mucho líquido, que las pérdidas insensibles. Bien, son pérdidas de líquidos sin sentir, como el sudor, la respiración, o sea, por eso se llaman insensibles, porque no se sienten, ¿sí? El sudor se pierde aproximadamente 7 mililitros por kilo en 24 horas. En la respiración se pierde 5 mililitros por kilo en 24 horas. Esa sería más o menos la cuenta. ¿Puede repetir el anterior, profesora? Sí. ¿Las pérdidas insensibles? Sí, el sudor pierde 7 mililitros. Claro. El sudor pierde 7 mililitros por kilo en 24 horas. Y el otro que nombró, que no lo escuché. La respiración. Gracias. Se pierden 5 mililitros por kilo en 24 horas. O sea, se multiplica 5 por los kilogramos y esos son los litros que se va a perder, que no es mucho, pero bueno. Las pérdidas insensibles generalmente se cuentan a aquellos pacientes que están internados, que están en muy mal estado general, ¿sí? Esas son por eso si vos tenés un paciente con hipertermia, ¿sí? O que está muy
en muy mal estado, está perdiendo mucha agua por sudor, está con diaforesis o está con una hipoglucemia también, un paciente que está grave, está con hipoglucemia, pierde mucho azúcar y pierde mucho líquido también, son pérdidas insensibles, ¿sí? Eso pasa a través de la respiración, de la piel. Pero ojo, un chico, una persona normal que se va a correr, ¿sí? Y no lleva para reponer esos líquidos, puede producirse un desvanecimiento de esta persona, ¿sí? Se puede hasta infartar una persona que se va a caminar o a correr y no se hidrata. Pierde demasiado líquido, ¿sí? No solamente por los pulmones, porque es normal, cuando vos vas a correr perdés mucho, jadeás mucho, ¿sí? Y por pérdida de la piel. Entonces, bueno, este deportista tiene que hidratarse, ¿sí? Tiene que hidratarse porque se pierde, aunque ustedes no crean, se pierde el líquido. Y bueno, estos son también posiciones de hacer el cálculo, la acumulación, bueno, eso también son de los insensibles. A ver. El resultado de la resta entre el volumen total de los ingresos versus el total de los egresos pueden ser, por ejemplo, si vos contaste, ¿sí? El primer pacientito, el que está acá, todo lo que ingirió, ¿sí? Suponete, le comió, le pasaron solución fisiológica y le pasaron sangre, ¿eh? Y entre todos esos líquidos que ingirió, me da ingeridos, acá dice 2.240 centímetros cúbicos. Hola, Anita. Y eliminados, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente no, suponte que el paciente no tiene vómitos, ¿sí? No ha tenido vómitos, solamente ha orinado, ¿sí? Esto, lo ingerido menos lo ingerido menos lo eliminado, ¿sí? Me da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que ha eliminado la misma cantidad que ingirió y eliminó la misma cantidad de lo que ingirió. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un balance normal, ¿sí? Un balance de líquidos diarios normal. ¿Mm? ¿Hasta ahí más o menos lo entienden? Sí, profesora. Sí, profe. No, profe, le soy sincera. ¿Vos no? No. Si lo puede volver ahí a explicar. Bueno, mira. Por ejemplo, a ver, si yo olvídate del paciente que está ahí. Así, fíjate. Yo esta mañana me tomé un café, una taza de café que equivalen a 250 centímetros cúbicos de café, en este caso, de líquido, ¿no? Después me tomé una botella de 1 litro de agua con el almuerzo. Ahí sumale, vos andás sumando los 250 centímetros de café, ¿sí? Después al mediodía me tomé el litro de agua y me comí, suponte, qué sé yo, alimentos, un alimento X, que puede llegar a tener 200 centímetros cúbicos de agua en los alimentos que yo tomé, ¿sí? Bien, ponele, son
1250, 1550 centímetros cúbicos he ingerido yo hasta el mediodía, 1500. Y después yo agarré 1500. Y yo agarré, mientras yo les daba a ustedes la clase de bases, me tomé un litro de agua con el mate. ¿Sí? Yo sumo los 1500 entre el café, el agua, el mate, el litro de mate que me tomé, y me suma 2500 centímetros cúbicos de líquido en 24 horas. ¿Hasta ahí más o menos entendés? ¿Entienden? Hola. Sí, profe, ahí no entendí con el ejemplo que usted dio. Sí, profe, se entiende. Bien, entonces suponte, y yo me tomé el litro de mate con ustedes mientras le daba la clase. Y después ya no tomé más nada. Y me fui a dormir, no cené. ¿Sí? Entonces yo sumé todo eso que tomé, yo líquido, sumé y me dio 2500 centímetros cúbicos de líquido, o sea, 2,5 litros. Cosa que yo tengo que haber eliminado los 2,5 litros en diuresis, o sea, en orina. ¿Sí? Entonces, si yo cuento aproximadamente, si yo oriné 2500 o 2,5 litros de orina, eso quiere decir que tengo un balance normal, porque los 2500 centímetros cúbicos de líquido que yo tomé en 24 horas, los oriné en 24 horas. O sea, fui al baño y resulta que los conté y más o menos me da 2500 centímetros cúbicos. O sea, aproximadamente oriné 2,5 litros. Eso sería normal, eso sería un balance normal, chicos. ¿Sí? Si vos sumás acá, por ejemplo, vos sumás, vamos al cuadrito, hagamos de cuenta que el paciente está internado, ¿sí? Entonces al paciente le pasó dos unidades de glóbulos rojos. Y en cada unidad viene 500 centímetros cúbicos. Entonces, si le pasaron 2 Hs de sangre de 500, o sea que le pusieron 1000 centímetros cúbicos de sangre, ¿sí? Y resulta que después yo en mi turno de 8 horas, ¿sí? En mi turno yo le pasé 2 H de solución fisiológica, ¿sí? Le pasé 2 H que me equivalen a 500 centímetros cúbicos cada uno, que obviamente son 1000, 2 H de 500 son 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Y resulta que después el paciente comenzó a alimentarse por sonda nasogástrica, y por la sonda nasogástrica le pasé 2 H de 500 de alimentación, ¿sí? De alimentación, de alimentación líquida, ¿sí? Le pasé 2 H y le pasé 1000 centímetros cúbicos de alimento, todo líquido, ¿sí? Entonces, yo sumo todos los 1000 me da 3000. El total en 24 horas. En 24 horas. Siempre se cuenta el balance en 24 horas. O sea, que ese paciente ingirió líquido en 24 horas 3000 mililitros o 3000 centímetros cúbicos de líquido. 1000 de sangre, 1000 de solución fisiológica y 1000 de alimentación. Entonces,
Resulta que este paciente tiene, ¿cómo se llama? Sonda vesical. Y orinó 2.500. No, vamos a ver si 2.000. Orinó 2.000, ¿sí? En 24 horas. Yo conté en la sonda vesical, o sea, en la bolsa de la sonda vesical, yo conté que orinó el paciente en 24 horas 2.000 mililitros, no litros, 2.000 mililitros o centímetros cúbicos. Y tiene, es un paciente que está internado y tiene débito en los drenajes. Esos drenajes que ustedes ven ahí, ¿sí? Las peritas tienen, números y ustedes pueden contar cuánto de líquido salió de esa herida. Entonces pueden contar por cada una, le sacaron 50 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, entre una y el otra me salió 100 centímetros cúbicos, ¿sí? De los drenajes, ¿sí? Y resulta que tuvo más o menos 2.100 y un balance que no está bien este balance, ¿sí? Porque el paciente orinó solamente 2.000 centímetros cúbicos, 2.000 mililitros, y en los drenajes, que es lo que él está perdiendo, ¿sí? En drenaje son 100. Entonces vos sumás los 2.000 de diuresis o de orina, más 100 centímetros cúbicos de drenaje y te da 2.100. Entonces vas a tener una diferencia, ¿sí? No va a estar bien este balance, ¿sí? Porque el paciente eliminó menos de lo que ingirió. Entonces ese paciente va a tener un balance positivo, ¿sí? Porque orinó y el egreso es menor al ingreso. No sé si hasta ahí más o menos van entendiendo. Sí, profesora. Por ejemplo, el paciente acá, según el cuadro, me dice que ingirió 2.240 centímetros cúbicos, ponele, entre solución fisiológica, entre alimentación y entre la sangre, en total te da 2.240 centímetros cúbicos. Y eliminó solamente 2.040. O sea que le ingresó más líquido de lo que eliminó. Entonces ese balance va a ser positivo porque es mayor la ingesta. Mayor ingesta, balance positivo. ¿Mm? Y después, si es al revés, si el paciente ingirió líquidos, como dice el cuadro, la parte donde dice negativo, el paciente ingirió 1.600 centímetros cúbicos, ¿sí? Entre sangre, entre solución fisiológica, y en total ingirió 1.600 centímetros cúbicos. Y resulta que me eliminó, o sea, que me orinó o vomitó el paciente, y en total me dio 2.000 centímetros cúbicos. Entonces, la diferencia es negativo. ¿Por qué? Porque ingirió menos de lo que eliminó. Entonces, a menor ingesta, el balance va a ser negativo. A mayor ingesta, el balance va a ser positivo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Cuando hablamos, por ejemplo, de positivo y negativo, cuando es negativo podemos decir que, o sea, se puede llegar a dar en pacientes que hablemos de deshidratación. Sí. Y por ejemplo, no, pero negativo no, deshidratación no puede ser negativo. Oh, este teléfono. Sí, discúlpame, ¿cómo?
Sí. Ah, ¿Cuál era perdón. la pregunta? Sí. O sea, si elimino ingeridos, si ingerimos, o sea, 1600 y eliminó negativo 200, ahí 2000, no es 2000. 2000, perdón, no es deshidratación. No sería, porque generalmente el paciente deshidratado orina mucho menos. Una Ah, bien. insuficiencia renal puede ser. Y El también paciente eso. deshidratado no te va casi a orinar, va a ser oliguria. Ah, y en el caso contrario puede hacer edema. En este caso, y si el riñón falla, sí te va a hacer edemas. Sí. Por ejemplo, el paciente que está con el paciente diabético, que te va a eliminar mayor diuresis, o sea, mayor diuresis, bien digo. Pues te puede dar un balance negativo, porque puede haber ingerido mucho menos líquido que lo que está eliminando. Entonces ahí sí podés llegar a tener un balance negativo. Vos tenés que hacer la relación. A menor ingesta, el balance te va a dar negativo. Vos fijate, a menor ingesta, ingeridos 1600, eliminados 2000. Ahí tenés menor ingesta, mayor eliminación. A menor ingesta, el balance va a ser negativo. A mayor ingesta, como en el ejemplo anterior, a mayor ingesta, el balance te va a dar positivo. ¿Sí? Esto no quiere decir que esté bien, porque no hay un balance. ¿Sí? Siempre que un balance te dé positivo o negativo, nunca va a ser normal. El balance que te va a dar normal es aquel balance que va a ser, la diferencia va a ser 0. ¿Sí? Como en el ejemplo, el primer ejemplo. Vos restás 2.240 centímetros cúbicos menos 2.240 centímetros cúbicos, te da 0. Porque la ingesta y la eliminación fueron exactamente iguales. Entonces ahí tenés un balance normal. No sé si hasta ahí más o menos lo pueden entender. Profe, lo que usted decía respecto a la ingesta de los pacientes, que se empezaba a contar a partir de 50 centímetros cúbicos, y en la terapia por ahí la compota en manzana le contaban como 25 o 20, porque la compota de manzana absorbía más agua, y empezaban a contar el total de las compotas. Así sean de 20 o de 15, depende del tamaño también de la manzana, era como empezaban a contar también lo que incorporaban al paciente, no solo la gelatina, sino también la manzana. Claro, sí, vos sabés que ellos tienen un número de líquido con respecto, por ejemplo, a los vómitos. El paciente vomitó y más o menos cuánto pudo haber vomitado, vos tenés que tener una idea, porque no podés contar el vómito, a no ser que tengas una sonda nasogástrica caída libre con bolsa colectora, y ahí vas a contar. Pero si no, tenés que más o menos una idea de un vómito normal, puede ser 100 centímetros cúbicos. Por Tenés eso que más o nunca te menos da, digamos, manejarlo. preciso. Nunca da un Nunca te balance da cero. 0. Nunca te da 0. Nunca lo he visto. Te puede dar aproximado, pero nunca te va a dar 0. ¿Me entendés? Entonces, más en una terapia donde todo es... Pero, viste, podés ser minucioso, pero bueno. Mira, acá dice, paciente masculino de 73 kilos se encuentra internado en el servicio de clínica del diagnóstico con diagnóstico de neumonía asociada a la comunidad. Y tiene indicado solución fisiológica al 0,9% de cloruro de sodio a 21 gotas por minuto.
Bien. Ranitidina 50 miligramos, o sea, 5 centímetros cúbicos cada 8 horas por vía endovenosa. Metoclopramida 10 miligramos, 2 centímetros cúbicos cada 12 horas por vía endovenosa. Claritromicina 500 miligramos cada 8 horas, diluido en 150. Acá te volvés loca. A pasar en 1 hora por vía endovenosa, continua. Heparina 1 centímetro cada 12 horas. Dipirona 2 gramos o 2 centímetros cúbicos si presenta igual o más de 38 grados de temperatura. Dieta general. El paciente a las 9 horas toma un desayuno de 300 centímetros cúbicos. Tostadas con queso, más leche. A las 11 horas al servicio de nutrición le lleva una gelatina, que serían 200 centímetros cúbicos. A las 2:30 tiene un almuerzo de 450 centímetros cúbicos, o sea, una taza de caldo más una milanesa con puré de zapallo, una porción de ensalada de tomate, lechuga y una fruta mandarina, y una mandarina. En la tarde, aproximadamente a las 16 horas, el paciente presenta un episodio de vómitos de aproximadamente 250 centímetros cúbicos. Por indicación médica se le adelanta la dosis de metoclopramida, que tienen indicado. Luego de 2 horas de reposo gástrico comienza con tolerancia bioral, donde ingiere 250 centímetros de agua potable. Durante la mañana el paciente presenta una diuresis de 600, ahí está el egreso, 600 centímetros cúbicos. En la tarde presenta una diuresis, o sea, en la mañana orinó 600, en la tarde orinó 1000 y en la noche tuvo 1000. En la noche solo cena un tazón de caldo, o sea, acá tenés que agarrar la lapicera, multiplicar la cantidad de metoclopramida. ¿Cuántos metoclopramida le pasaste? Le pasé 3. Bueno, ¿y cuántos centímetros cúbicos tenía cada metoclopramida? Y ponerle 2. O sea, ahí tenés que multiplicar 3 por 2, 6. Son 6 centímetros cúbicos y así va sumando. Va sumando todo lo que el paciente ingirió. ¿Me entienden, chicos? Va sumando todo lo que el paciente ingirió. Y ahí acá dice, solución fisiológica más un cloruro de potasio, 21 gotas por minuto, debo aplicar la fórmula del volumen. Bueno, y ahí hay una fórmula, ¿sí? Que lo tienen que sacar, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Que realmente es sumar todo lo que el paciente ingirió. Y después lo restás. Mira, dice claritromicina, 500 miligramos cada 8 horas diluido en 150 centímetros cúbicos. ¿Sí? A pasar en 1 hora y media por vía endovenosa. O sea que acá tenés que contar 150 centímetros cúbicos por 8, porque son cada 8 horas, y ahí ese total es lo que le entró de claritromicina. ¿Ves? Acá te lo dice. Más el desayuno, 300, más gelatina, 200 centímetros cúbicos, más el almuerzo, 450, más la tolerancia bioral, 250, que sería, creo que era la gelatina, la cena, 2500, porque era una sopa, es todo lo que había tomado. No me voy a poner de Ahí más. pueden apagar el micrófono. Entonces vos ahí los ingresos vas sumando por vía endovenosa y vas sumando todos los ingresos por vía endovenosa, por el antibiótico, el vía oral, la colación, que es la gelatina, el almuerzo, la tolerancia oral, bueno, que puede ser alimentación, la cena, y ese es el total de lo que el paciente ingresó por vía endovenosa y por vía oral, todo lo que ingresa, ¿sí? Acá sumó todo.
Sumó todo lo que el paciente ingresó. ¿Mm? Y el total de lo que al paciente le ingresó son 3.312 centímetros cúbicos. Y los egresos, la diuresis de la mañana eran 600, ay, ¿qué dice? La diuresis de la tarde fueron 1.000 y la diuresis de la noche fueron 1.000. Los vómitos aproximadamente vomitó 250 centímetros cúbicos. Y acá te cuento las pérdidas insensibles, ¿ves? Que estábamos hablando recién. La respiración son 5 centímetros cúbicos por los kilos del paciente. Y eso me da 360 centímetros cúbicos. El sudor es 7 por 73 kilos, que es lo que el paciente pesa, y eso me da 511 centímetros cúbicos. O sea que el total del egreso del paciente fue 3.726 centímetros cúbicos. Es decir que el balance fue, a ver si están atentos. Fue negativo. Negativo. Claro, porque fue... Hubo más egresos que ingresos. Fue más egreso que ingreso, exacto. ¿Cómo fue, profe, al final? Negativo. Sí. Negativo, porque vos tenés que relacionar. El balance acá es negativo, restás el ingreso menos el egreso, te va a dar 414 negativo. Bien. ¿Sí? Porque fue mayor el egreso, ¿me entendés? Entonces egresó, o sea, al vomitar y todo eso, el paciente perdió líquidos, o sea, perdió mayor líquido de lo que ingresó. Entonces te va a dar un balance negativo. Ahora, si fuera al revés, sería un balance positivo, porque habría ingresado más alimentos que egresos, o sea, más ingresos que egresos. Bueno chicos, y hasta aquí terminamos todo lo que es el balance de egresos e ingresos. Véanlo, estudienlo, véanlo, porque esto va a ser temas de a fin de año, chicos. Así que... Está en la plataforma, ¿no, profe? Sí, de esta forma. Y bueno, y la próxima clase tenemos el examen. Y si tenemos tiempo, vamos a hacer las prácticas sobre lo que es ¿cómo se llama? Goteo. La administración de goteo, la administración de antibióticos y todo eso, ¿ah? Bueno, Bueno, profesora. Con respecto, en realidad es a la palabra, porque vio que se coloca el suero vía oral o sangre, perdón. Se coloca endovenoso el suero y a su vez la sangre. ¿Y por qué se le dice ingesta? Ingesta se le dice a todo lo que vos ingerís, comés. Claro, por eso, pero están No, pero eso contando es ingreso. eso es ingreso. No, eso es ingreso endovenoso. Ah, bien, ingesta bien. Es lo que yo como. Ah, claro, entonces claro, porque vio que ahí en las diapositivas aparecía que le colocaban sangre y aparecía como ingesta. Entonces ahí me confundí. Claro, no, eso es ingreso de endovenoso digamos, de sangre, ¿sí? De glóbulos rojos. Claro. Ah, listo, era eso. Bueno. Gracias, hasta luego. De nada, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos despedimos, chicos. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, nos vemos. Profe, yo le quiero hacer una consulta sobre la diálisis, porque vimos un video más o menos nada más. ¿Va a pedir mucho ahí? No, chicos, es a nivel informativo, porque ahí
hay acciones de enfermería muy lindas sobre lo que es diálisis, ¿sí? Bien, bien. Cómo No, trata al no, paciente y todo ese, el trato directo del enfermero con el paciente con el en diálisis. paciente. Bien. Ah, Ujú. yo sí, eso le Bueno, iba a comentar justamente, profesora, lo del video, que No, no, teníamos no. que ver lo de, o sea, las acciones de la enfermería en realidad. Claro, acciones de O enfermería, sea, eso lo tienen que que tener hablaba de bien, cuando bien recibía al claro. paciente, o sea, el Ujú, papel que cumple el enfermero ahí con ujú, el paciente. exactamente. Es muy importante que lo sepan a esos chicos. Mm. bueno, profe, Profe, muchas gracias. igual en la llamada ahora se me ¿Sí? entrecortaba muchísimo a Oh, mí, o no